Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor. Una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía ¿qué? Una visión. Es decir, que él pensaba que estaba soñando. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todos los que el pueblo de los judíos esperaban. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos haciendo ¿qué? Orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Verso 15. Y ellos le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos, es decir, aterrados. Todos al verso 17. Pero él, haciéndoles con las manos señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Amén, gloria al Señor. Levanta tus manos y dile: Señor, necesito tu palabra en mi vida esta mañana. Señor Jesús, gracias, Padre, por la oportunidad que me das de predicar nuevamente tu palabra. Qué privilegio, Señor, ser predicador del Evangelio, ser ministro tuyo, Señor Jesús. Señor, que hoy tu palabra sea digerible, sea, Señor, precisa, que pueda llenar un vacío, una incógnita, Señor, una duda, quizás también existencial. Oh Dios, háblanos esta mañana, que podamos salir rebustecidos, edificados para nuestros hogares. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gloria al Señor. Una alabanza para el Señor. Pueden tomar asiento, mis hermanos, tengan la amabilidad. Quiero esta mañana dirigirme a ustedes con el tema una fe incompleta. Una fe incompleta. Y él, considerando esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. En este texto que estoy leyendo es que va a hacer énfasis el sermón, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar a una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba en la puerta. Y ellos le dijeron: estás loca. La paradoja de una fe débil. Quiero dirigirme a ustedes con este primer punto. La paradoja de una fe débil. La iglesia, hermanos, contextualizando esa historia, estaba orando fervientemente por la liberación del apóstol Pedro. Estaban en la casa de María. Parece ser que era la madre de Jesús. Y estaban en oración allí porque Pedro estaba encarcelado. Cuando la respuesta llega. Pero cuando llega la respuesta, ellos no la creyeron. Tremendo, ¿no? Como alguien que ora por una respuesta que no cree cuando llega. Eso parece ser de que suena más religioso y más ritualista que cristiano. Hay gente que le encanta orar. Escúcheme esto y quiero que me lo entienda en muy buena intención. Hay gente que le encanta orar, pero porque es ritualista, pero no es porque sea cristiano. Porque el cristianismo no se trata de ritualismos.
El cristianismo se trata de creer en Cristo, de tener fe en Dios. Porque con Dios no se habla largo, con Dios se habla sincero, con Dios se habla de tú a tú, mi hermano, sin tanto ritualismo. Entonces, oran, Señor, libera a Pedro. Cuando es libre, no creen. Es más, insultan a Rode y le dicen, estás loca. Oiga, lo que es la incoherencia, ¿no? ¿Cómo entonces creían que el Señor iba a liberar a Pedro? Si iba a morir al otro día. A lo que saliera el sol, Pedro iba a morir. Que entre otras, nadie se queda dormido conociendo que a las 6 de la mañana lo van a matar. Pero Pedro sí se quedó dormido. Eso nos da mucho que decir, ¿cierto que sí? Entonces la iglesia estaba orando fervientemente por la liberación de Pedro, pero cuando la respuesta llegó, no la creyeron inmediatamente. Este episodio, mis hermanos, nos enseña muchas cosas de nuestra vida cotidiana. Y es que el Señor no está buscando una fe perfecta, pero sí completa. Tenga esa frase allí. Dios no busca una fe perfecta, pero sí completa. El tema no es una fe imperfecta. El tema no es una fe débil. El tema de hoy es una fe incompleta. Y es allí donde queremos enrutar a la iglesia para que podamos entender lo que Dios quiere decirnos esta mañana. Así que hoy exploraremos este episodio, vamos a colocarle lupa y vamos a ver qué verdades nos enseña este gran episodio de la liberación de Pedro y la iglesia primitiva orando a favor de él, pero que no creyeron la respuesta de manera inmediata. Primero, la fe que ora, pero duda. Yo hago una pregunta, ¿cuántos aquí hemos orado en fe dudando? Entonces, alguien piensa, o alguien puede, o eso se nos ha vendido en el neopentecostalismo, que la fe es una concentración positiva. Alguien dice, no, la fe. Entonces, si usted está enfermo, crea que Dios lo sana, pero no dude, no dude, crea, porque si duda, ahí el milagro no se va a efectuar. Así que concentración, concentración. Y entonces la gente se concentra, sí, me sana, y sigue enfermo. Entonces viene la frustración. Sí, pero ¿por qué no me sanó? Porque es que estamos enrutando mal la fe. La fe no es una concentración positivista. Hoy en día se predica en las iglesias mucho positivismo. 10 pasos para ser exitosos, 10 pasos para esto y aquello, 5 pasos para tener empresa. No, Dios no nos mandó a eso. Dios nos mandó fue a predicar el evangelio de Jesucristo, una alabanza para el Señor Jesús. Entonces, este tema de que la iglesia oraba en la casa de María, pero no creyeron, nos habla de la humanidad, nos habla de que así somos todos nosotros. Oramos, pero con duda. La iglesia estaba reunida en la casa de María, madre de Marcos, orando sin cesar, dice la palabra. Cuando Rode anuncia que Pedro estaba libre, su reacción fue sorprendente. Primero le dijeron que estaba ¿qué? Loca. ¿Usted se puede imaginar esa escena? Señor, libera a Pedro. Señor, aquí clamamos. Porque nos gusta mucho el histrionismo, ¿no? Lo teatral, ¿no? Entonces llega Rod y dice, Pedro está a la puerta. ¿Cuáles? Y entonces, ¿qué estaban aquí haciendo ahorita hace 5 segundos? ¿Sí me va a entender? Eso nos pasa con mucha frecuencia. Clamamos a Dios, pero no creemos que Dios da la respuesta. Me acuerdo que mi esposa tuvo en su momento como un episodio como de ansiedad, y aprovechamos que hermano Álvaro estuvo aquí en el congreso hace 2 años o 3. Entonces yo le dije, ay, pues aprovechemos lo que el hombre viene y abórdelo cuando suba ahí a donde se arreglan los camerines, algo así. Entonces él sube y mi esposa de una lo aborda. Entonces lo sentó, hermano Álvaro muy juicioso también se sentó allí, y mi esposa pues ahí se desahogó, comenzó a hablar. Entonces ella le decía, hermano Álvaro, pero es que yo reprendo. Yo digo, hay poder en el nombre de Jesús. Entonces hermano Álvaro le dijo algo que para nosotros nos pareció hasta revolucionario. Entonces le dice a ella, hermana, no reprenda, crea. Esa frase fue profunda.
Claro, nosotros nos enseñaron a ver la reprensión como un amuleto. ¡Hay poder! Y hay poder. Y uno piensa que cuando uno dice hay poder es como si fuera un kamehá. Y un kamehá y hay poder. Y uno piensa así porque uno es peliculero. Sí, cualquier cosa hay poder. Entonces, el hermano Álvaro le dijo, no lo invoque. Alguien dirá, uy, pero hermano Álvaro, uy, ¿cómo así que no invoque? ¿Cómo es que no reprende? Hay poder, eso es modernismo. No, es palabra. Ella le dijo, deja de reprender y cree. Ya, entonces, claro, entonces uno se enfrasca es en la forma, no hay que reprender. Y uno como que piensa que es libre cuando reprende. No, esto no es de reprensión, esto es de creer, mis hermanos. Así le estaba pasando a la iglesia primitiva. Oraban por la liberación de Pedro, pero cuando es libre, no creyeron. ¿A cuánto nos ha pasado, si somos sinceros aquí, esa escena? Una alabanza para el Señor, un aplauso para el Señor Jesús. Claro, entonces llega Rode, está libre. ¿Y qué contesta el pueblo que estaba clamando por la liberación de Pedro? Está loca. Después mejoran la versión y dicen, ese es su ángel, porque esa expresión es su ángel, ni siquiera es una expresión cristiana, aunque eran cristianos. Era una expresión de la religión judía. Es por eso que el libro de los Hechos es la transición del judío cristiano. En el libro de los Hechos, yo le puse a Andrés la tarea de leerle Hechos, ¿no? ¿Cómo va la tarea? Bueno, gloria a Dios. En el libro de los Hechos, la iglesia primitiva todavía tenía costumbres judías. Entonces, es una transición. Por eso tampoco se puede implementar Hechos como un libro de doctrina cristiana. ¿Por qué? Porque aún los discípulos de Cristo tenían pues algunas costumbres de la religión judía. Cuando ellos dicen, entonces es su ángel, eso no es un concepto cristiano, es un concepto judío y religioso y pagano. Porque, pongan otras palabras, ¿cuántos aquí escucharon la palabra ánima? Es lo que ellos dijeron. Ellos dijeron, murió entonces y vino su ánima. Eso fue lo que quisieron decir ellos allí. Su ángel, es decir, como su espíritu. Entonces mataron a Pedro, imagínate como eran de fatalista. Mataron a Pedro y es su ánima, es su ángel. Claro, se negaban y eso no es un concepto cristiano. Hermano, yo les he dicho a ustedes todo este tiempo, sea cristiano, no sea religioso, mi hermano. Aquí Dios nos llamó fue a ser cristianos, no religiosos. Una alabanza para el Señor Jesús. Aleluya. Claro, dicen primero que está loca, después no, es su ángel. Y a pesar de estar en oración, no creían que Dios realmente hubiera respondido de manera milagrosa. Hermanos, Dios sigue haciendo milagros. Esa amén estuvo como con duda. Dios sigue haciendo milagros. Un aplauso para el Señor Jesús. Proyécteme allí, Millán, Génesis 18, del 10 al 15. Mira lo que nos dice esta historia que compagina y ensambla igualito a lo que estamos hablando. Génesis capítulo 18, verso 10 al 15. Entonces dijo, de cierto volveré a ti. Está hablándole Dios a Abraham. De cierto volveré a ti. Esa palabra de cierto, ¿qué quiere decir? Seguro que volveré a ti. Y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él, verso 11. Y Abraham y Sara eran viejos y de edad avanzada. Y Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Verso 12. Se rió entre sí diciendo, después que he envejecido, ¿tendré placer siendo también mi señor ya viejo? Verso 13. Entonces Jehová dijo a Abraham, porque se ha reído Sara diciendo, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que ha de dar a luz siendo ya vieja? Verso 15. Verso 14. Hay para Dios
alguna cosa difícil? ¿Cuántos quieren otra vez escuchar esa pregunta? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Aleluya. Entonces Sara negó diciendo: no me reí porque tuve miedo. Y él dijo: no es así, sino que te has... Tremendo esa, ¿no? ¿Cómo es posible que si a mí me está hablando el mismo Dios, yo no le crea? Dios mismo le está hablando y le dice desierto, y Sara riéndose. Eso nos pasa a muchos. Dios nos dice que la respuesta está y nosotros oramos y ayunamos, pero no creemos. Aleluya. ¿Alguien sabe que Dios está hablando esta mañana? ¿Cierto que sí? Le invito para que crea en el nombre de Jesús. Una alabanza para Él esta mañana. Un aplauso para el Señor Jesús. Mateo capítulo 8, verso 23 y verso 27. Del verso 23 al verso 27. Y entrando en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Y él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Verso 27. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Esta pregunta no debe aparecer allí. ¿Por qué, pastor? Porque es que ya ellos habían visto obrar a Jesús milagros. Es decir, que aunque los discípulos conocían que él hacía milagros, seguían aterrados y seguían dudando. ¿Y por qué dudaban? Porque se preguntan: ¿y este quién es? ¿Ah? ¿Este quién? Ya andaban con Jesús, pero seguían dudando. Hermano, que usted no sea un cristiano que lleva 20 años dudando de cristianismo. Que no sea usted una persona que lleva 15, 30 años en el evangelio pensando que ha perdido el tiempo. No, mi hermano, el Señor es real y Él hace maravillas en medio de su pueblo. Aleluya. Somos sus hijos. Yo no he perdido el tiempo siendo cristiano. Antes lo he invertido, porque Jehová es Dios eternamente y para siempre. Y Él nos guía aún más allá de la muerte. A ver, ¿cuántos estamos seguros en la roca? Estamos parados en la roca. No estamos en tierra movediza. Cristo es la roca. Llévame a la roca que es más alta que yo. Aleluya. Podemos estar cerca de Dios y aún dudar de su capacidad. Eso le pasó a los discípulos. Y eso le pasó a la iglesia con la liberación de Pedro. Y eso le pasó a Sara con la misma afirmanza de lo que Dios le da a ellos. Dudan. Qué bueno, mis hermanos, que nosotros tengamos una fe completa. Y la fe completa, mis hermanos, es creer en Cristo, en todo lo que Él dice y en todo lo que Él haga. Una alabanza para el Señor Jesús. Pero yo me quedo más aterrado con Dios. ¿Por qué? Porque Dios responde no a nuestra magnitud de fe. Eso más me aterra de Dios. Dios no te va a responder conforme a tu magnitud de fe. Pedro siguió tocando la puerta, que finalmente le abrieron y quedaron asombrados al verlo. Pero este pasaje nos recuerda, mis hermanos, que ellos estaban orando con duda. ¿Sí o no? Estaban orando porque no creyeron, pero con duda y todo, Dios respondió la oración. Y hermano, ese el Dios que nosotros tenemos. Yo no sé por qué hay gente que quiere. Hay gente que es más agrandada que Dios. Hay gente que son una lima para juzgar.
Hermano, yo me quedo aterrado cómo hay gente que señala más que Dios. Dios sabía que ellos oraban dudando porque no creyeron. Dios hubiera dicho, ah, bueno, están dudando, no les hago el milagro. Hermanos, su misericordia es desde la eternidad hasta la eternidad. Y él, aunque sabía que estaban dudando, dijo, aunque están dudando, están ahí puro religiosamente, ahí mecánicamente, les voy a contestar. El Señor, porque hay gente que, y eso es para que nadie se agrande ni nadie se jacte en su presencia. Ah, yo prediqué, uy, a mí, bueno, están grabando. Pero hay gente que dice, me toca predicar. Ah, entonces usted va a predicar. Ah, me toca predicar el martes, sí, culto rayos de luz. Entonces voy a ayunar. Y ayunan. Y entonces predican. Y Dios los usa. Y dicen, ah, es que ayuné. Dios no te usó porque tú ayunaste. Dios no me usa a mí porque es que oro en las mañanas, porque es que esto y aquello. Dios me usa por su multiforme gracia. Aleluya. Aquí los méritos no caben, mi hermano. Aquí si Dios te usa no es porque tú lo merezcas, es por la gracia de Dios. Es porque hay una palabra que sí es verdadera, hay una palabra impoluta, hay una palabra perfecta. Y esa palabra cuando se predica hace su efecto en los corazones. Pero uno dice, ay, hermano, es que yo hice, es que yo me hice. Yo tengo una cosita aquí en la lengua, pero no. Hay veces a mí me invitan a predicar a una iglesia. Campaña evangelística, una semana pro recepción, que sea. Pastor. Yo hablo todo con mi esposo y le digo, es que hizo la cruz del Calvario. No me coloques un sacrificio por encima de la cruz. Él murió para que todos entráramos a la salvación. Lo único que Dios nos pide es abra la boca y predique que yo soy salvador, que yo soy sanador, porque ¿cómo creerán? ¿Cómo creerán? ¿Cómo creerán si nadie les predica? Lo que Dios quiere es una iglesia llena del Espíritu Santo que abra la boca y diga, hay solución para la sociedad. Pero pensamos que Dios contesta conforme a tu sacrificio. No. Ellos oraban sin fe, pero con todo y eso su misericordia es grande. Dice, aunque ellos oran sin fe, yo les voy a hacer el milagro. Voy a liberar a Pedro y voy a colocarlo en la puerta para que ellos crean que yo soy Dios por encima de cualquier sacrificio. Aleluya. Así es Dios. Aleluya. Pastor, es que estoy dudando un poquito. Pues le voy a poner otro texto bíblico. Mateo 17, verso 20. Yo me conectaré con un fondo ahí que ya voy a comenzar a terminar. Hasta las 3 dice. Mire cómo es Dios. Vamos a leer desde el verso 19. Sí, Mateo. Perdón, vamos a leer Marcos 9 del 23 al 24. Ahí dice que estuviera como un grano de mostaza. Dice, verso 22. Verso 21. Verso 20. Quiero que estéis bien contextualizaditos. Verso 19. Verso 18. Verso 17. Gloria a Dios. Eso es pedagogía, mi hermano.
Verso 16. Ahí. Jesús se fue al monte, dicen Hermón, a orar con Pedro, Juan y Jacobo. Los demás se quedaron abajo. Cuando él descendía, los 12 menos 3, ¿cuánto es? Los 9 que estaban abajo le traen un endemoniado y ellos no pudieron liberarlo. Y aquí es donde está el contexto. Y cuando Jesús llega, él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Verso 17. Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que lo toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: oh generación. Ese es el tema de hoy, mis hermanos. No estoy hablando de una fe perfecta, sino de una fe completa. Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Y el Señor estaba como enojado ahí, el Señor. ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráigamelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús, mira, aquí es donde viene el tema. Jesús preguntó al Padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Verso 22. Verso 22, sí. Y muchas veces le echan el... ¿Usted se imagina que el niño de uno, ¿dónde está? Se echó al fuego. Sáquenlo. Y también, ¿dónde está? Se está ahogando, se metió a la tina llena de agua. Sáquenlo. Pero mira lo que le dice este hombre a Jesús: pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Verso 23. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es. Pero mira el verso 24. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Aleluya. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Que él no tenía una fe. Él ahí no tenía fe. Es más, él dice: si tú puedes. A diferencia del leproso cuando dijo: si tú quieres. Pero cuando el leproso dijo: si tú quieres, es porque él sabía que Jesús sí podía. Pero él tenía una duda: si tú puedes. Claro, vio a los discípulos que no pudieron. Dios, si tú puedes, ayúdame. Y el Señor dijo: cree. Al que cree todo le es posible. Pero me encanta la sinceridad del Padre. Señor, yo creo, pero ayúdame. Ayúdame a mi incredulidad. El Señor hubiera sido otro, dijo: le falta fe. No lo porque le falta fe. No. ¿Quién dijo que el Señor obra conforme a tu nivel de fe? No. El Señor obra simplemente porque Él es soberano y hace lo que Él quiere conforme a un propósito. Aleluya. Ayuda a mi incredulidad. Qué grandioso es nuestro Dios, que responde aún tú teniendo dudas. Hermano Carlos Mosquera predicó un tema, está en YouTube. Juan Bautista tenía sus dudas y yo también. Estamos hablando del profeta más grande. Tenía sus dudas. Vaya, díganle si es él o esperamos a otro. ¿Cuántos hemos tenido dudas también? Se vale dudar, pero a pesar de la duda, hay allá internamente una voz que te dice: Jesucristo es el verdadero, es el camino, la verdad y la vida.
Dios, mis hermanos, tiene una paciencia con nuestra incredulidad. Voy a volverlo a decir que sonó bueno. Dios tiene una paciencia con nuestra incredulidad. Juan 20, 24 al 29. Mira lo que pasa aquí en esta escena. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino, porque ya Jesús había resucitado. Verso 25. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Y llega ese personaje, hermano. ¿Te imaginas cuando llega Jesús ahí? Estando las puertas cerradas. Eso no es menor. Una cosa es que Jesús toque la puerta y se abre y él entre. Y otra cosa es que esté todo cerrado y Jesús atraviesa la pared. ¿Usted cómo imagina cuando usted está en esa reunión ahí y llega un ser que atraviesa la pared? Hermano, Jesús es impresionante. Atravesó la pared, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Aleluya. Verso 27. Y claro, Jesús, como es omnisciente y todo lo sabe, ¿a quién le clavó la mirada? Miró a los... ¡Tin! Le clavó la mirada. Como Dios a alguien le está clavando la mirada esta mañana, mi hermano. Tomás, aunque yo no estuve el día que tú dijiste con los discípulos que tú dijiste algo y yo lo vi y lo escuché porque soy omnisciente. Pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado. No seas incrédulo, sino déjemela hasta ahí. Sino creyente. ¿Sabe qué me llamó la atención? Que Jesús no lo reprendió severamente, sino que le permitió ver y creer. Jesús no dijo: vea, usted no cree en mí, vea, aquí estoy, míreme. No, Jesús dijo: venga, usted dijo algo, venga, yo lo entiendo, venga, tóqueme, toque acá, toque las manos. Lo dijo con amor, porque Jesús aún entiende nuestra incredulidad. Pero a pesar de nuestra incredulidad, Él está ahí con brazos eternos para comprender y para darnos a enseñar. No seas incrédulo, sino creyente. Verso 28. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. El Señor, mis hermanos, quiere que tú no tengas una fe incompleta. Dios quiere que tú tengas una fe, y la fe es sencillamente creer en Jesús. ¿Ya? Creer en lo que Él hace, creer en lo que Él es, creer en lo que Él dice. Dios siempre obra para fortalecer nuestra fe, incluso cuando nuestra fe es limitada. Mis hermanos, esta mañana yo quiero decirles que la historia de Pedro y Rode y los hermanos orando nos enseña que nuestra fe puede ser imperfecta, pero siempre creyendo que Jesucristo es el dueño de todas las cosas. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Aunque nuestra fe sea pequeña, debe ser sincera. ¿Cuántos queremos ser sinceros como aquel padre de familia que le dijo: Señor, ayuda a mi incredulidad? Quiero mostrarles una perla de texto, y con este texto terminamos. Efesios 3:20.
Efesios 3:20. Mire esta perla de texto. Todos a la cuenta de 3, a la 1, a las 2 y a las 3. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Aleluya, aleluya. Él es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos. Él siempre da más. Él siempre te va a dar mucho más. Estén sobre sus pies, por favor, esta mañana.